Por aquella de Iruña, me llama una de Iruña y me dice, oye Félix, digo, ¿qué? Y dice, oye, ¿tiene una pinta de tatuaje de raro? Y digo, a ver chaval, ¿no has hecho todo lo que te he dicho para curar bien y tal? Y me dice, ¿cómo? ¿Que si he curado todo bien? Y dice, estoy harta, o sea, digo, ¿lo has hecho bien como has hecho todo? Y me dice, estoy harta de llevar plástico, llevo 18 días con el puto plastiquito, que estoy hasta el moño. 2 días hay que llevar, ¿no? ¿Eh? ¿Cuánto es el plástico? Muy serio, champiñones, bueno, monguis, o sea, la vida está bien abajo de todo, colega. Digo, ¿qué me estás contando? La tía toda bichi, tío. Buah. Digo, no puede ser. Yo me dedicaba a la aerografía y me dijeron pues, o sea, me estuve como así 3 años en el mundo del dibujo también, pero con la aerografía, pintando cascos, guitarras, motos y esto. Y bueno, se fue a cerrar el local donde estaba yo, con el socio que estaba yo. Así deprisa y corriendo, comentando con los amigos, me dijeron, joder, ¿cómo no haces tatuajes y tal? A ti que te gusta tanto dibujar y tal, ¿qué ves de esto? Y bueno, me tiré para adelante, el mismo miércoles que lo comentamos, el viernes nos compramos una furgoneta 4 amigos, nos fuimos a París. Y nada, me compré el material, me dejaron pelas, me compré el material, me vine para aquí y a empezar con los conejillos de India de los colegas. ¿Y que todavía te siguen hablando? Y todavía me siguen hablando, gracias, que todavía me siguen hablando. Empecé con gente y venga, y entraba uno y luego de vez en cuando otro y poco a poco hasta que empecé a conocer la gente, que entonces no era muy conocido lo del tatuaje aquí. Entonces era pues más famoso pues lo de me he ido a Londres a tatuar, ¿no? Y aquí o a Francia también, así lo más cercano, pero aquí no había así mucho, no había nadie. Cosas fuertes y cañeras. Lo que pasa es que bueno, yo creo que yo estoy aquí un poco para hacer a la vez de tatuador, haces de psicólogo, porque la gente te viene muy lanzada. Hay gente que te viene que, buah, sácame las ramas por el cuello, dame 2 vueltas a la oreja. O sea, pues no es así, ¿no? O sea, yo pienso que la historia de tatuaje, vale, está muy abierto ahora, cada vez estamos la gente mucho más acostumbrada a verlos en la calle y tal y cual, pero claro, todavía no todo el mundo está acostumbrado a verlos, o sea, o te puede condicionar a la hora de trabajar en muchos sitios, por desgracia. Pero bueno, pero yo les suelo aconsejar, me gusta aconsejar a la gente. Hombre, a mí concretamente me gusta más en negros y grises. Me gusta más jugar con lo de las sombras. Pero no sé, pero bueno, pero también me anima el color. Lo que pasa es que aquí el color, por ejemplo, la gente no se tira tanto al color. Puedes hacer lo que quieras, las intensidades que quieras, de sombreados, de degradados, de fuerza, de más negros, más claros. Gente, buah, esto es un mundo, es un mundo. Yo a esto lo llamo cabárceno. Que los santanderinos dicen que tienen cabárceno allí, pero que va, esta alegría.
es una pasada, esto es un mundo. O sea, antes sí, concretamente se hacían pues igual más los heavy, los trans, el mundillo, el rock, más el punk y el tal, ¿no? Pues gente un poco más, ¿no? De la marchilla aquí de Donosti. Pero ahora ya se ve todo el mundo. O sea, yo tengo curas, tengo enfermeras, tengo médicos, tengo de todo, abogados, ginecólogos, es que hay de todo. La gente aquí, la originalidad y el rollito de con 3 cojones me hago esto y se lo hacen, ¿no? Se tiran para adelante y saben cosas, la verdad, que bastante fuertes, bastante cañeritas. Bueno, que sorprenden, que chocan, ¿no? Unas te hacen reír y otras te hacen llorar. Cuando viene al local, igual me ha fallado un cliente o lo que sea, y he dicho, va, ahora es el momento, me voy a tatuar yo mismo. Me he puesto el montado todo, joder, me ha hecho gracia de que igual ha entrado un cliente o lo que sea, oye, a coger hora y tal, y digo, ando muy liado, y tal. ¿Cómo? ¿Tatuarte tú mismo? ¿Pero qué vas y tal? Y la peña ha flipado un poco, no, vale, y tal, no sé qué. ¿Cómo que te estás haciendo tú los tatuajes? Me gusta más que nada que te conozcan por los trabajos que vean tuyos, ¿no? Que la gente valore más por los trabajos que ve en la calle que por el rollo, por el mero hecho del rollo de publicitarte ahí, guau, ¿sabes? Que la misma gente hable de los trabajos que tú haces.